Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Chávez, estudiante de Psicología de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Colima. Vamos a repasar una de las teorías de la personalidad, en esta ocasión la teoría de los rasgos de Raymond Cattell. Raymond Cattell, psicólogo inglés nacido en 1905, fue quien estableció un método experimental y cualitativo para el estudio de la personalidad y la motivación humana. Una de sus destacadas investigaciones en el estudio de la personalidad asiló 16 factores, los cuales agrupó en un test denominado 16PF. Teoría de los rasgos. El test 16PF de Cattell. Según la teoría de los rasgos, la personalidad humana se compone de una serie de rasgos generales o disposiciones. Según Cattell, en cada persona existe un continuo en los rasgos de personalidad. En otras palabras, cada persona contiene todos estos 16 rasgos en un cierto grado, pero puede ser más alto en algunos rasgos y más bajo en otros. Por ejemplo, cuando todas las personas tienen cierto nivel de abstracción, algunas pueden ser muy imaginativas, mientras que otras son muy prácticas. 16 factores de personalidad. El test elaborado por Cattell, llamado 16PF, mide 16 factores básicos que están identificados de la siguiente manera: A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3 y Q4, más 5 factores de segundo orden. Estos factores están ordenados de acuerdo a su repercusión sobre la conducta en general, siendo el factor A el de mayor influencia. Vamos a hacer un repaso de los 16 factores básicos. El factor A de la afectividad evalúa el grado en que la persona establece contacto con otros individuos. El factor B del razonamiento mide la capacidad intelectual según predomine el pensamiento abstracto o el pensamiento concreto. El factor C de la estabilidad evalúa la estabilidad emocional de la persona y a la manera en que se adapta al ambiente que le rodea. El factor E de la dominancia mide el grado dominancia o sumisión que presenta un individuo en sus relaciones sociales. El factor F de impulsividad evalúa el nivel de entusiasmo en contextos sociales. El factor G, conformidad social, mide la aceptación de los valores morales. El factor H de atrevimiento evalúa la reactividad del sistema nervioso según la denominación del sistema nervioso simpático o parasimpático. El factor I de sensibilidad mide el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. El factor L, suspicacia, evalúa el nivel de confianza o desconfianza de un individuo tiene hacia los demás. El factor M, imaginación, mide la capacidad de abstracción del individuo. El factor N, de la astucia, evalúa la capacidad de analizar la realidad de la forma exhaustiva y describe en qué grado las personas se ocultan, mostrando solo aquellos rasgos que generan las respuestas que desean obtener de los demás. El factor O, culpabilidad, evalúa la capacidad de una persona de responsabilizarse de sus actos. El factor Q1, rebeldía, mide la predisposición hacia el cambio y la apertura mental. El factor Q2, autosuficiencia, mide el grado de dependencia o independencia personal. El factor Q3, autocontrol, mide el autocontrol emocional y comportamental. Y por último, el factor Q4 de la atención, mide el nivel de tensión o ansiedad nerviosa del sujeto. Los factores de personalidad citados anteriormente no serían independientes, sino que presentarían correlaciones positivas y negativas, dando lugar a otros factores básicos, que serían los factores de segundo orden.
Por ejemplo, el factor QS1, introversión contra extroversión, el factor QS2, poca ansiedad contra mucha ansiedad, el factor QS3, susceptibilidad contra tenacidad, y el factor QS4, dependencia contra independencia. Cattell clasifica a estos rasgos de personalidad en dos dimensiones. Uno es por su origen, que puede ser hereditario o ambiental, y por su contenido, que puede ser temperamentales, motivacionales o de intereses. Dicho de esta forma, Cattell ya defendía una idea que hoy sigue siendo aceptada por la mayoría de especialistas en el estudio de la personalidad. Esta idea es la que enuncia que la composición de la personalidad de un individuo es el producto de su genética y del ambiente en el que se ha desarrollado. Finalmente, es preciso destacar que para controlar posibles anomalías en las respuestas, en el 16PF se vale de cuatro escalas. Escala de estilo de respuesta, que es la fiabilidad y validez. Manipulación de la imagen es para controlar la deseabilidad social. Aquiescencia, para controlar la tendencia a dar una misma respuesta con independencia de la pregunta. Índice de infrecuencia o índice de azar, para detectar aquellos cuestionarios que han sido contestados al azar e invalidarlos. Se basa en la consistencia de las respuestas dentro de cada factor. La psicología es un campo complicado, en el que incluso las personalidades notables se han movido en círculos, describiendo cosas que todos saben en un lenguaje que nadie entiende. Raymond Cattell.